Padre, que tú, Dios, estás en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos hables, que nos ministres y que pueda fluir, Señor, esa unción quíntuple que tú has depositado, Señor, en este ministerio, Señor. Padre, bendecimos a nuestro apóstol, Señor mi Dios, al hermano Sergio Enrique, Padre, que es nuestra cobertura espiritual. Desde acá lo bendecimos, Señor mi Dios, y te damos gracias, Padre, por esta unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que tú has depositado en este ministerio, Señor. Te damos gracias por esa unción, por la dimensión, Padre, Padre, de poder estar, Señor, bajo estas 5 unciones, Señor, que tú has depositado a través de nuestro apóstol, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús, lo bendecimos desde acá, Padre, bendecimos su casa, bendecimos su congregación, donde Él se encuentre, Padre, que tú derrames, Señor, sobre su vida revelación de la palabra, Padre, y unción, Señor mi Dios, sobre todas las cosas, para que pueda, Padre, impartir, Señor, esa palabra que tú nos estás dando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, en esta tarde yo le quiero compartir un tema que se llama, hermano, el gran propósito de Dios en nuestra vida. El gran propósito de Dios en nuestra vida. Todo y cada uno de nosotros, hermano, cuando pues nacemos y nos vamos desarrollando, tenemos propósito en la vida, ¿verdad? Unos, hermano, pues el propósito que tienen es prepararse, estudiar, ¿verdad? Ir a la escuela. Hay otros que tal vez no tuvieron, hermano, la oportunidad, o no tuvieron, hermano, también el hogar adecuado para poder ellos también desarrollarse. Pero, hermano, yo pienso que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Uno, desde el momento que decidimos salir de nuestros países también y venir a este lugar, nosotros veníamos con un propósito a este país. Algunos veníamos con el propósito, hermano, de hacer algo de dinero y regresar a nuestros países. Pero ya pasaron 15, 20, 30 años y estamos en este país. Entonces, hermanos, todos tenemos propósito en la vida. Hay unos, hermanos, que han tenido el propósito de ser licenciados, ingenieros, otros de ser doctores, hermanos, o diferentes, propósitos que tengan la vida, ¿verdad? Otras hermanas, el propósito también es, digamos, formar su hogar, tener hijos, ese es un propósito. Pero cada uno, hermano, debe tener un propósito en la vida, ¿verdad? Pero yo le quiero hablar del propósito de Dios para nuestra vida. Porque fíjense que, hermanos, si Dios nos ha escogido a nosotros, tiene que haber un propósito. O sea que el Señor no nos ha escogido solamente para venir a aceptar a Jesucristo, hermano, y sentarnos y esperar su venida, sino que tiene que haber un propósito de Dios para la vida de nosotros. La situación es, hermano, ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? O sea, ¿a qué Dios lo llamó a usted y a mí? Eso es lo más importante. O sea que, hermanos, nosotros no hemos sido llamados solamente para venir a aceptar al Señor y sentarnos y esperar. Tiene que haber un propósito de Dios para nosotros. Y yo le cuento una cosa, los propósitos que Dios tiene para su vida son buenos. Amén. 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 Mire, hermano, porque dice que una vida sin propósito, el propósito, no le estoy hablando del libro de una vida con propósito, ¿verdad? Sino que una vida sin propósito, que, hermano, qué horrible de ser, ¿verdad? No tener, hermano, ningún propósito en la vida, levantarse, comer, hermano, sin ninguna expectativa de futuro. Es ser horrible, ¿verdad? No tener, hermano, pensar y decir, bueno, yo quiero estudiar, prepararme para lo que puede ya ahorita preparar y estudiarme, porque le cuento una cosa, que en lo personal, de mi vida personal, yo me arrepiento de no haber estudiado más. O sea, a mí me hubiera gustado prepararme más, pero por alguna razón, hermano, yo solamente en mi país se le llama bachillerato, ¿verdad? Que sería aquí un equivalente a la high school. Pero high school, ¿qué es? Aquí casi high school no es nada. No, casi es muy poco. ¿Entiendes? O sea, ¿qué trabajo puede agarrar una persona que estudia en high school? O sea, es limitado.
el trabajo que puede agarrar esta persona. Pero en lo personal, hermano, a mí me hubiera gustado estudiar, pero tal vez las situaciones que se dieron en nuestro país de la guerra, los conflictos que había de la guerra civil, nos impulsó a nosotros a salir del país. Pero con un propósito de Dios, ¿verdad? Porque todas las cosas suceden para bien para los que aman a Dios, porque el propósito que Dios tenía, imagínate, hermano, no me hubiera dado estos hijos tan preciosos que tengo, ¿verdad? Una bendición de haber tenido a mis hijos, hermano, tener mis hijos es una gran bendición para mi vida. Entonces, hermano, ha de ser, como le repito, una persona sin propósito, sin ninguna expectativa, hermano. La vida, definitivamente le cae bien aquel coro que dice: la vida no vale nada, ¿verdad? Así dice ese coro: la vida no vale nada, no vale nada la vida. Pero para nosotros tenemos que tener un enfoque, tenemos que tener un propósito de Dios. Y entonces, hermano, fíjese que la Biblia dice en Romanos 8:28, dice la palabra de Dios: y sabemos, oiga, lo que dice aquí el apóstol, hermano, y sabemos. O sea que, hermano, una persona tiene que saber el propósito para la cual Dios lo ha llamado. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo no dice: yo pienso que tal vez el Señor me llamó. No. Aquí dice: y sabemos. O sea, es conocer. Sabemos, conocer. Entonces, hermano, yo batallé mucho tiempo y diciendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pero el propósito de Dios para mi vida, hermano, yo he sido llamado a predicar la palabra de Dios. Amén. Fíjese, hermano, que cuando yo vendía, yo sabía que el Señor me iba a sacar de la pérdida. Yo lo sabía. Lo único que no sabía el tiempo, ¿va? Yo decía: todavía no, ¿verdad? Yo tengo que seguir. Pero yo sabía que el Señor me había llamado a predicar la palabra de Dios desde cuando me convertí. Fíjese, hermano, que una hermana me dio un papelito, y lo tenemos ahí en la casa. En el 91 me dio un papel. Tenía como unos 3 meses de haberme convertido al Señor. Y en el papel la hermana me puso, una hermana, se llama la hermana, es de Perú ella, Fanny se llamaba, me parece. Y decía en el papel: hermano Salvador, usted va a ser pastor. 3 meses de haberme convertido. ¿Usted cree que creí yo eso? ¿Verdad? Y ahí no se daban mucho los dones espirituales, o sea, no fluían así, hermano, como una profecía. Pero ella me lo puso así: hermano, usted va a ser pastor. Y hoy veníamos platicando con la hermana Cristina, con mi suegra, de que el suegro le decía a mi esposa, la pastora, pero en forma de burla, ¿verdad? Pero así le decía a ella en ese tiempo. Pero mire, hermano, cuando Dios llama, si Dios lo ha llamado a usted, porque Dios lo ha llamado a usted, pero es para algo. Porque el apóstol dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces quiere decir que la vida de uno tiene un propósito. O sea, debería tener un propósito. Imaginen, como les repito, que hay personas que no tienen propósito en la vida, hermano, viven la vida por vivirla, y entonces no se ponen a pensar y decir: bueno, ¿qué voy a hacer cuando tenga 30 años? ¿Me explico? Si esa persona no piensa en nada, hermano, o sea, y dejando la vida que siga pasando y pasan los años, y aquel creciendo y creciendo, o aquella creciendo sin propósito. Tiene que haber un propósito para la vida de uno. Tiene que tener uno y decir: bueno, si tiene un propósito, por ejemplo, digamos, de casarse, ¿verdad? Hermano, ¿cómo se va a casar si no tiene chamba? ¿Verdad? Si imagínate que tenga una muchacha que se quiera conocer con ella, y la muchacha quiera salir a que le regale un Starbucks, un coffee, un café. No tiene, pues, al McDonald's mejor va a 99 cents. Entonces, porque mire, hermano, dice conforme al propósito que son llamados. Entonces quiere decir que Dios, hermano, Dios tiene propósitos para los cuales nosotros hemos sido llamados. Amén. Si Dios lo escogió, hermano, a usted y a mí, mire de dónde lo trajo a todos los que estamos acá, a excepción de los muchachos, son nacidos acá. Pero usted venía a este país, usted venía por billete. ¿O no? ¿O no,
me diga usted, yo venía, hermano, con $1 millón, venía a invertir a Estados Unidos, ¿verdad? No, veníamos, hermano, entre paréntesis, con un propósito de hacer dinero, pero la Biblia dice acá, que a los que son llamados con un propósito conforme al propósito de Dios. Mire, hermano, Dios tiene un propósito para usted. Ya diseñó un propósito. Lo que tenemos que saber es saber qué es el propósito. Saber cuál es el propósito de Dios a nuestra vida. Entonces, mire, hermano, 2 de Timoteo 1:8 dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mis prisiones, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Su propósito, o sea, Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Aunque tu propósito sea, hermano, tal vez casarte, como te digo, que es bueno tener un propósito en su vida. Es bueno tener una meta en su vida, es decir, bueno, cuando tenga unos 30 años, por lo menos me gustaría tener, hermano, un trabajito, o cuando tenga 20 años, o cuando tenga 25 años, estudiar, prepararme, y ya poder, digamos, tener mi sueldo. Ese es un propósito, pero es un propósito humano, que es bueno. Pero la Biblia dice acá, ¿qué pasó con eso? ¿Se me lo adelantaron, hermano? No, sí, se cambió de una vez. Mire, hermano, ¿y aquí por qué me lo adelantó, hermano? Mire, hermano, entonces dice, hermano, que quieren que termine ya, ¿verdad? Mire, es que la Biblia dice, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. O sea que Dios tiene un propósito para nosotros, hermano. ¿Ustedes no se alegran, no? Amén, gloria a Dios. Yo me alegro, hermano, que Dios, que miren, hermano, es que fíjense que, mire, la gente vive la vida sin un propósito. Pero cuando nosotros hemos sido llamados con un propósito de Dios, según la Biblia dice, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, es que, mire, hermano, Dios lo llamó a usted desde la eternidad. Antes de que usted hubiera nacido. ¿Amén o no? O sea, Dios lo llamó. Ahora, mire, ese se llama también preordenamiento cuando viene con un propósito, con una función específica. O sea, usted ha sido diseñado, yo he sido diseñado para una función específica de Dios. Lo que yo tengo es saber. O sea, saber, hermano, a qué fui llamado yo en las cosas de Dios. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? O sea, ¿a qué usted lo llamaron? Hey, hermanos, los miro, se me quedaron así medio raros. ¿Usted sabe para qué ha sido llamado? ¿Sí o no? Pues claro, el propósito creo yo que es para poder animar a los demás, ya que uno ha entendido. Pero si no lo hacemos, estamos mal ahí. Dice, no según nuestras obras, sino según su propósito. O sea que Dios se propuso de antemano en uno hacer una obra. Entonces, ¿qué es lo, hermano? Que la pregunta sería, Señor, usted le tiene que decir, yo le tengo que decir al Señor, Señor, ¿cuál es la función mía a que tú me has llamado en el cuerpo de Cristo? O sea, mire, es que, hermano, la mayor parte de la iglesia no sabe a qué ha sido llamado. La mayor parte de la iglesia va al culto, hermano, por ir al culto un día más, un jueves, un domingo, por así decirlo, un martes, un miércoles. Pero verdaderamente, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo? Usted tiene que hacer algo en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿O cree usted que Dios lo ha llamado a usted, hermano, a que, mire, cada uno en su trabajo, hay que trabajar? Pero mientras estamos trabajando, el Señor llama, porque el Señor no llama, hermano, a los que están descansando. Si usted mira la palabra, usted no mira que Pedro estaba en una hamaca, hermano, descansando allá, flojereando, sin hacer nada. Estaba reventando las redes. Estaban chambeando. Mire, Mateo, aunque estaba robando, pero estaba, hermano, cobrando impuestos. Mateo estaba trabajando.
¿verdad? Usted mira a Juan, hermano, ellos estaban remendando las redes, fueron llamados. Pablo andaba haciendo la obra, hermano, según él, ¿verdad? Entre comillas, haciendo la obra de Dios, pero estaba, hermano, activo. Entonces uno tiene que seguir, hermano. Si anda con la vacuum, va pasando la vacuum. Si está, hermano, en la pizca, de ahí te va a llamar al Señor de la pizca, hermano. Pero Dios quiere gente que esté activa. Pero imagínense que la persona está en la cama sin hacer nada y que el Señor llámame, hermano. No, me explico. Dios, hermano, llama a gente que está activa. Entonces fíjese, hermano, que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:10, dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta y propósito. Le está diciendo a Timoteo: tú has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta y has seguido mi propósito. Tú sabes, le dice, para qué he sido llamado. Entonces, de lo mismo que yo he sido llamado, yo te lo traslado a ti, le está diciendo al apóstol Pablo. Mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como lo que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Entonces, mira una de las cosas que dice Pablo. Pablo está diciendo ahí, así, tú sabes mi propósito. Mire, hermano, yo sé que algunos que estamos aquí, el Señor nos ha llamado a predicar. Amén. A compartir la palabra, entonces hay que compartirla. Entonces, mire, ¿cuál fue el propósito de Dios en estos personajes? Entonces, fíjense que si nosotros miramos, por ejemplo, hermano, en el caso de Noé, ¿cuál fue el propósito que Dios escogió a Noé? Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Elías? Mire, si nosotros miramos, hermano, a Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Elías, ¿cuál fue el propósito de Dios? ¿Usted cree que Dios, por ejemplo, dijo a Noé, bueno, voy a dejar a Noé para que vea qué haga Noé? No, Dios, hermano, formó a Noé con el propósito, hermano, de construir el arca. Mire, Dios, hermano, ¿usted cree que Dios no sabía de antes que naciera Noé a lo que venía Noé? Dios sabía. Dios sabía, hermano, que Noé iba a construir el arca. Venía específicamente con un preordenamiento de Dios. En el caso de Abraham, hermano, levantar una simiente. En el caso de Isaac, hermano, ser fructífero. En el caso de Jacob, hermano, fundar la nación de Israel. De allí de Jacob, de donde nacieron las 12 tribus. Entonces venía con propósito. Aunque mire, si usted mira, por ejemplo, Israel, ¿cómo se llamaba antes? Jacob. ¿Y Jacob? ¿Quién era Jacob? Un gran rancero, ¿verdad? Usurpador, mentiroso. Pero entonces viene el Señor y de él hace una nación. Pero entonces venía con un propósito. Aunque cualquiera hubiera podido haber dicho, le robó la primogenitura a Esaú. Pero el Señor tenía un propósito con él en su vida. Entonces yo te tengo una palabra de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no estás acá, o tú no veniste a las caminos del Señor para no saber qué hacer. El Señor, hermano, te quiere enseñar a ti y a mí a qué nos ha llamado el Señor. Pero algo tenemos que hacer en la obra de Dios. Entonces dice que, hermano, Elías, por ejemplo, Moisés vino a liberar al pueblo de Israel. Y Elías a que se lo llevara, ¿verdad? O sea, el propósito era ser levantado vivo. O sea, cada uno de ellos venía con un propósito. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta ellos del propósito? Que Dios hablaba con ellos. Es la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿cómo, hermanos? Por ejemplo, dice que Dios le dijo a Noé, ve y haz un arca. En el caso de Abraham, le dijo a Abraham,
sal, le dijo, y mira hacia arriba las estrellas, y será así tu descendencia, y será como la arena del mar. Y en el caso, hermano, de Isaac, hermano, que se fructificara, que fuera fructífero Isaac. En el caso de Jacob, de fundar una nación de Israel, hermano, y Moisés era liderar a Israel. O sea, hermano, entonces la pregunta es, a un Moisés que estaba en Egipto, que estaba en el mundo, hermano, Dios lo llamó de ahí y le dijo, vas a hacer esto. Entonces, hermano, el tema que yo le traigo en esta tarde es, ¿qué propósito de Dios tiene? Porque Dios tiene propósito para tu vida, hermano. Lo único que tienes que hacer es, ¿qué tienes que hacer? Puedes despertar. Bueno, una es decirle, Señor, ¿a qué me llamaste? O sea, que entonces tú quieres que predique la palabra, tú quieres que ayude en esto, ok. Pero entonces, ahora que ya lo sabes, hay que trabajar en ello. Como yo ahorita me tocaba estar ahí en la puerta, estaba dormido, ¿no? Estaba dormido, dice el hermano, le tocaba la puerta y mejor se sentó, ¿verdad? Entonces, mire, entonces Job 42:1 respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Mira lo que dice la palabra ahí. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Entonces, mira, el enemigo va a tratar de estorbarte para el propósito que tú has sido llamado. ¿No te ha estorbado el enemigo? ¿Ah? Tú eres predicador, pero viene el enemigo y te estorba. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, y la Biblia dice que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Miren, Moisés, ¿qué le dijo a Dios? Yo no sé si sería así, ¿verdad? Pero póngale que le dijera así, ¿verdad? Él, a Moisés, aunque yo no creo que era, hermano, y nosotros lo que creemos, hermano, es que él no podía hablar el lenguaje hebreo. Entonces, pero póngale que le dijo Moisés, Señor, le dijo, porque mire, hermano, Moisés era un tipo preparado. O sea, Moisés no era, hermano, un hombre. Moisés estaba en la casa de Faraón, era general del ejército. Más poderoso de ellos. ¿Se imagina un general ahorita como, hermano, quién le puedo decir? Un general del ejército de Estados Unidos. Usted sabe que Egipto en ese tiempo era la potencia mundial de ese tiempo. Entonces Moisés, hermano, él era general de un ejército, del ejército más poderoso del mundo de ese tiempo. Entonces Moisés le dijo a Dios, Señor, no puedo hablar. Le dijo Dios, pero eso, le dijo, no va a estorbar el propósito que yo tengo para tu vida. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Entonces no puedes hablar, aquí te va tu hermano. Señor, pero Aarón, a él va a hablar por ti. Entonces se cumple la Biblia cuando dice ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ninguno. Si Dios tiene propósito para tu vida, ¿qué es lo que te impide hacer lo que Dios te llamó a hacer? Amén. Amén. Pues mire, usted vino en esta tarde, dijo, ¿con qué idea vino en esta noche usted? Usted dijo, Señor, habla, me dijo usted, ¿va? ¿Usted cree que Dios habla o no habla? Claro. Hermano, Dios está hablando en esta tarde. No, es que no sé hablar, Señor. Bueno, y entonces los propósitos de Dios se van a estorbar para lo que Dios te ha llamado. No, hermano. No. Nada, dice la Biblia, hermano, nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, dijo, ¿verdad? Ni tribulación, ni hambre, ni peste, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo profundo, hermano, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces quiere decir
que si Dios tiene un propósito, nada va a poder hacer, lograr, hermano, separar el propósito de Dios que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Mire, hermano. Mire, ¿usted cree que Dios es poderoso, sí o no? Sí. Mire, le cuento que no es poderoso, es todopoderoso. Mire, le voy a decir una cosa. Yo vi hoy en la mañana. ¿Usted cree que Dios hace cosas así, pero imposibles en este tiempo? Claro que sí. ¿A que sí? Dice, hermano, que estaba viendo a un pastor que se llama Yu, en China. A mí se llama Yu. Y entonces el pastor dice, hermano, que lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Hermano, mire, China está, hermano, pero el evangelio en China, nosotros no nos damos cuenta, pero hay un avivamiento en China, no como nosotros. Dice que los chinos allá se reúnen en los discipulados, no tienen iglesia, en las casas, y le dicen, hermano, ¿dónde va a ser la reunión el martes? Ahí le pregunta al Señor, le dice. Imagínense que le digan a usted, hermano, y usted le pregunte, hermano, ¿dónde va a ser la reunión? Y le pregunta al Señor, él le va a la dirección. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque como se están infiltrados los del ejército dentro, se quieren infiltrar para llegar y arrestarlos, entonces nadie dice dónde se van a reunir. Pero el Señor les habla y les dice dónde. No me cree, hermano. Mire, entonces este pastor Yu lo metieron a la cárcel. Y él en la cárcel, hermano, mire, usted lo puede ver en YouTube, a este pastor Yu. Hermano, dice que el pastor lo tenía en la cárcel y le empezó a clamar el Señor al pastor, le empezó a clamar al Señor, Señor, ten misericordia, sácame de aquí. Y dice que alguien llegó y le dio un papel y le dijo, solamente camina hacia afuera, le dijo, en un papel. Entonces lo leyó, y entonces dice que de repente, hermano, se paró, y dice que el hermano no podía ni caminar, porque lo habían torturado, y empezó a caminar, hermano, y dice que de repente la puerta se abrió sola. ¿Se acuerda de Pedro, verdad? Sí, cómo no. No estamos hablando de Pedro, estamos hablando de un chino. Sí, hace poquito, doctor Yu, el pastor Yu. Entonces la puerta se abre, él cuenta que la puerta se abre y mira a un guardia que está en la otra puerta cuando él va saliendo. Entonces dice, Señor, ahí está un guardia, tú caminas, le dijo. Empezó a caminar, el guardia dice que solo él le quedó viendo, y él abrió la puerta y salió. Empezó a salir en medio de todas las policías, hermano. Y las puertas estaban cerradas. Y nadie le decía nada. Y de repente que él le dijo, Señor, ¿y qué hago? Sigue caminando, le dijo. Tú sigue caminando. Y seguía caminando. Y se le quedaba viendo a los policías. Y los policías, dice como que no lo miraban. Qué bárbaro. Es increíble porque China es el país en el mundo más temible. Es perseguido, hermano. Las iglesias las queman, aquella zona de allá. Los torturan a los predicadores. Mire, hermano, hay un avivamiento. Yo pensaba que no, hermano, ese es un avivamiento que hay en China, pero tremendo, con milagros poderosos. Imagínense sacarlo de la cárcel. ¿Se acuerda Pedro? Que llegó un ángel y le dijo, sal, le dijo. Y cuando lo vio ¿cómo se llamaba la hermana? Dice que lo miró a Pedro, le sacó la puerta, Pedro, le dijo, soy yo, Pedro, le dijo. Pedro, le digo, cerró la puerta. Yo veo como que yo pienso que vi un espíritu. Le cerró la puerta en vez de abrírsela, Pedro. Porque estaban hablando por ellos. Entonces, mire, el enemigo, hermano, va a tratar, así como con este pastor Yu, que trató de callarlo y encerrarlo. Nada. Como es aquel canto, ¿verdad? Nada. Nadie nos podrá separar. ¿Se acuerdan de la canción? Hermano, el propósito de Dios, como dice la Biblia ahí, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Nada.
El otro pastor, hermano, el que estaba en Irán, ¿usted se recuerda? Hace como un año y medio que le dije, hermano, oremos por el pastor. Sí, porque lo iban a matar. ¿Lo iban a matar? Ya, correcto. Estuvo como 15 meses preso. Y que se retractara, le dijo que no. Y yo, mire hermano, el Señor se les está pareciendo a los musulmanes vivos. Esas se llaman parusías. Mire, estaba una hermana musulmana, bueno, no era musulmana, ¿verdad? Pero le digo al Señor, mira, aquí están 2 libros, ¿cuál de estas es la verdadera? Entonces el Señor le habló y le digo, la Biblia. Y entonces le digo, aquí me están dando teléfono para que traigan pan. Ah, no, pero está en vibración. Ya se arrepintió. No, está en vibración, a ver que no hay, no. Usted no oyó, usted no oyó. Entonces mire, hermano, dice que le digo al Señor, entonces le digo, ay, sigue sonándome, más pan, ¿verdad? Entonces mire, dice que le digo, y miró que se había que bautizar. ¿Sabe qué hizo la hermana? En una pila, ella solita se metió. Y dijo, yo me bautizo en el nombre del Padre, y el Espíritu Santo, se metió ella sola y salió ella sola, y se bautizó ella sola. ¿Usted lo bautiza? Hermano, mire, están sucediendo cosas, pero tremendas. Aquella zona, nosotros aquí, hermano, estamos bien tranquilos sin persecución. Esperen que venga la persecución, hermano. ¿Por qué razón? Porque dice que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, hermano. No hay ningún propósito, ningún propósito, como dice la palabra de Dios, ningún propósito de Dios puede ser estorbado. ¿Qué es lo que te estorba para predicar? Hay hermanos que no puedo hablar, es que hermano me da pena. Hay hermanos que dicen que cuando hablo así, pues que hable bien. Sí, pues sí. Que no le dé pena. No, pues claro, sí, porque la palabra de Dios dice que no puede, no. Amén. Que me duele aquí, mire, hermano, mire, yo le doy una cosa. Fíjese, hermano, que hay personas que se sanan. A lo menos yo me he sanado leyendo la palabra. Yo no sé qué le pasa eso. Con dolor, con calentura y todo. Y entonces empezamos a leer la Biblia un día, papá, y leyendo la Biblia, y con el gran dolor, de repente me levanté. Ya no tengo nada, dije yo. Se fue la calentura, se fue el dolor, se fue todo, leyendo la palabra de Dios. Ay, que me duele la canilla, no voy a la iglesia. Vaya así cogiendo a la iglesia, vaya. Después va a llegar hasta saltando, va a llegar a la iglesia. Hermano, sí, hombre. Amén, no me digas. Se queda en la casa, se queda más hecho leña, se queda más triste allá en la casa. Viene acá, hermano, mire, el Señor ha sanado aquí en la iglesia, aquí la ha sanado. Oramos por la hermana Abigail la vez pasada, que me duele aquí, que hinchado, que no sé qué, al día siguiente se le quitó. La hermana Elvia, testimonio reciente, la hermana Elvia, ¿cuándo fue? El martes en la casa. Que solo veía que le hacía clac, 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 ay, decía el hermano, oramos, de repente ya no tengo nada, cuando se fue ya no tenía nada. Hermano, la Biblia dice, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermano, es que mire, no puedo. Hermano, sí se puede. Amén. Sí podemos en Cristo Jesús, hermano. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, a veces a uno dice, ay, que me da pena para hablar. Mire, póngase en su casa. Y agarre a sus hijos. Hijos, les voy a predicar, siéntense ahí. Su mujer, siéntense ahí. Hermano, hágalo. Y agregarle una cámara también. Sí, grábese. Y póngale en YouTube, hermano. Mire, no, sí, hermano, mire, usted nunca ha predicado donde no hay gente. No hay nadie, solamente el cuarto. Vaya, fíjense que una vez me invitaron a mí dijeron, ¿quieres? Vamos a grabar un video, me dijeron, para que salga en la televisión. ¿Y a dónde hay que ir? A un estudio de grabación. Me dijeron, vamos pues, dije.
Y se me hacía raro porque no había nadie, ¿verdad? Y uno dándole fe, así dice el Señor y la palabra y aquí el Señor. Y entonces, hermano, empieza a fluir porque no es usted ni soy yo, es el Señor. Sí, pues claro. Lo único que tiene que hacer uno es comerse el rollo. Eso es lo que le dijo al profeta Ezequiel. Ezequiel le dijo, ahí está el hermano Ezequiel, cómete el rollo, le dijo Dios. Cómetelo. Así mismo. Cómetelo, cómete la palabra. Mire, hermano, lea la Biblia, léala. A ver qué empieza a hablar. Ay, hermano, le dijeron también a Juan en el Apocalipsis, tú cómete el rollo. Ahora, ya te lo comiste, ahora ve y habla. Entonces ya empieza a salir la palabra, porque ya se lo comió. Entonces, mire, yo le repito, hermano, entonces Job respondió, Señor, y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ay, Padre, pero a mí se me hace imposible que me sane. El Señor te sana. Vaya, yo no sé si usted ha oído testimonio, hermano, de un hermano que estaba en silla de ruedas. Y ese hermano predicando sanidad divina en silla de ruedas. ¿Predicaría usted sanidad divina? En silla de ruedas. Y el hermano decía, y ahí está el Señor, y el Señor está sanando, y aquí, hermano. Y él en silla de ruedas. Y un día, ¿sabe qué pasó? Eso es un testimonio real de un puertorriqueño. Él estaba predicando, hermano, y decía, el Señor te levanta, todos aquellos que crean que el Señor lo va a levantar, que el Señor lo va a sanar. Y de repente él estaba parado, ni cuenta se había dado, y la gente gritando. Sí, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama? Va. El hermano estaba diciendo, el Señor te va a levantar, y el hermano ya se había parado y caminando, y la gente gritando, pero el hermano decía, estos hermanos ya recibieron la palabra, lo que pasa es que él andaba caminando, no se había dado. El predicador, el que estaba en silla de ruedas, se paró, pero no se había fijado, y toda la gente gritando, hermano, en el culto, ¿verdad? Y decía, gloria a Dios, por el milagro que estaba pasando en él. Y él decía, wow, qué tremendo, hasta que se miró que estaba caminando él. Ahí está, hermano, es verdad, hermano. Todo puede ser. Es que no puedo hablar, él diga, pues, ¿y quién hizo la boca al mudo? Eso le dijo Dios a Moisés. Es que no puedo hablar, ¿y quién hizo la boca? Tú le dices, pues, ¿cuál es lo imposible para ti? Para ti es imposible, pero para Dios no. Ay, Señor, es que mire, no tengo elocuencia. Usted no se preocupe de la elocuencia, hermano, esto no es de elocuencia. Así me dijo una persona, a mí, hermano, me dijo, con esa computadora me dijo cualquiera predica. Pues predique, pues. ¿Verdad? Así como le dijeron a aquel hermano que le dijeron, lo invitó el pastor, y entonces llegó sin corbata. Y entonces cuando se subió, no llevaba corbata. Y entonces dijo, no puede predicar, digo, porque no trae corbata. Bueno, hermano, está bien. ¿Cuándo quiere que regrese? Regrese otro día, le digo. Ok. Entonces regresó el día que le dijo el pastor, con corbata de hermano, corbatita y todo, y ya le dio el tiempo. Entonces lo pasaron, y digo, Dios lo bendiga, hermano. El hermano me dijo que me invitó otra vez porque no traía corbata ese día, así es que vamos a comenzar a predicar. Se quitó la corbata y amarró la corbata y me dijo, predica corbata, y se fue, bajó y se fue. Así le digo, si no es real, hermano, también es cierto. Sí. Porque le digo, es que la corbata, le dijo, ¿verdad? La amarró así en el micrófono, predica corbata, le dijo, y se bajó y se fue. O sea, hermano, es que mire, esto no es, hermano, que la gente piensa que porque es doctor, que porque es teólogo, que porque es, hermano, licenciado, ingeniero, que va a predicar. Este es por la gracia y misericordia de Dios que la persona predica, no es de uno, es de Dios. Así mismo. Y cuando Dios puede usar, hermano, si no, hasta una burra usó, pues. Sí, claro. Usted nunca ha visto una burrita hablando. No. De repente la burra le digo Balaam, y aquel Balaam, ¿y quién me habla? Soy yo, la burra, le dijo. ¿Por qué me pegas? Hermano, cuando Dios usa a alguien, hermano, mire, hermano, le voy a contar otra historia. Allá en la fe, en el templo de la fe donde íbamos nosotros,
llegó una hermanita a predicar de Usulután, de El Salvador, del campo la señora. ¿Sabe cómo predicó esa hermana? Agarró la Biblia y la puso así en la mesa, en el púlpito. Y dijo, ¿hay algún hermano que me lea tal capítulo y tal versículo? Alguien lo leyó, la hermana no podía leer. ¿No puede leer? Pero se conoce la Biblia de memoria. Y empezó a predicar, hermano. Yo no sé qué hay de estos hermanos, cómo predican. Esto no es de elocuencia, esto es del Señor. La Biblia dice, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. A lo que Dios te llamó, hermano, el enemigo te va a tratar de estorbar, te va a tratar de echar zancadilla. ¿Se acuerda eso cuando uno se hacía en la escuela, va? Sí. Que pasaba un niño así y después le metía más y dice, yo no fui, el otro se cayó. Yo me recuerdo, hermano, que cuando estaba en séptimo grado, estábamos en segundo piso y estábamos un grupo de estudiantes ahí. Y yo como era calmado en ese tiempo, ¿verdad? Y de repente, hermano, a uno le hago así, ¡plá! Del segundo piso, hermano, se cayó. Y se quebró las dos manos. Y que tremendo, era bien calmado, ¿sí? Eso, pues. Entonces, mire, hermano, ¿cómo el enemigo no ha tratado de matarlo a uno, hermano? Mire, a uno lo metió en la droga, en el alcohol, hermano, en la coca, en la marihuana, hermano, en los vicios. Y de repente el enemigo, digo, a este me lo... Porque mire, él como que sospecha y dice, Dios tiene algo para este. Entonces, trata de matarlo desde niño. ¿Sí o no? Sí, claro. A Jesús, ¿cómo lo quiso matar? Desde niño. Sí, chiquito, claro. Mandó más, dijo Herodes, que figura de Satanás, maten a todos los niños, dijo Herodes. Porque sabía que había un niño que había nacido que iba a ser el Salvador. Moisés no lo quiso matar. Maten a todos los niños, dijo. Entonces, hermano, el enemigo desde pequeño lo va a tratar de estorbar para que el propósito de Dios en la vida de uno no se cumpla. Pero yo te cuento una cosa, Dios tiene propósito para tu vida. Y el enemigo, hermano, no te va a estorbar, porque si Dios tiene un propósito, no hay nada que lo vaya a estorbar. Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y de la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo dije, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. A Jeremías le dijo, desde antes que te formaste, te llamé, te escogí y te di por profeta a las naciones. Ah, Señor, no sé hablar. Ah, bueno, soy muy joven, un bachur, soy muy joven. Y esa palabra joven tiene un significado. Entonces, Dios, hermano, como dice su palabra ahí, Él dice que yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, lo que Dios se propuso ya en tu vida, Él lo va a realizar. Amén. Dios lo va a realizar. Dios lo va a realizar. Entonces, mire, voy a cerrar. Lo único es que no voy a poder terminar el tema, hermano. Dice la Biblia, Eclesiastés 7:8, mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia del espíritu que la altivez del espíritu. Entonces, mire, lo importante es que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y le voy a leer otro, mire. Aunque tu principio, Job 8:7, haya sido insignificante, con todo tu final se aumentará sobremanera. Entonces, por ejemplo, mire, hermano, nosotros tenemos una congregación en número, no es grande, ¿verdad? Pero la Biblia que dice ahí, aunque tu principio nadie te crea. Se fija, hermano, que cuando uno llega, por ejemplo, a una iglesia, ay, dice, es iglesita, dicen, ¿va? Porque la gente quiere llegar a iglesias ya grandes, bien formadas.
Pero aunque tu principio, dice la Biblia ahí, haya sido insignificante, que nadie te creyó. ¿Cuántos son ahí? 4 pelones. Pero al final, o sea, el propósito Dios lo va a cumplir en uno. Porque Dios, hermano, lo que mira es cuál es mire, cuál es, por ejemplo, si el propósito de Dios para mi vida es, hermano, desarrollar a una congregación, formar la congregación, o sea, que mi mirada no sea el crecimiento en número nada más. Porque si yo solamente estoy pensando en números, que seamos tantos, que ahora somos 20, ahora somos 40, ahora somos 100, ahora somos 200, pero no estoy viendo el propósito de Dios para su vida. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. 2:42:2. El Señor bendijo a los últimos días de Jacob más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas. Sería bonito tener eso, ¿verdad usted? Imagínense, hermanos, tener 14,000 ovejas. ¿Y qué hizo el enemigo? Satanás. Le quitó todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Te quita todo, te quito la mujer, te quito los hijos, todo te lo voy a quitar. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Te lo quita. Porque eso es lo que hizo el enemigo, hermano. Le quitó. Pero le voy a hacer la pregunta. Y al final de Job, ¿cómo fue? ¿Ah? Lo bendijo los últimos días Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y yo, aunque sea con unas 1,000 yuntitas de huella, me conformo, ¿verdad? Unas 1,000 yuntas con eso nada más, aunque no me den las 14,000, bueno, sí, mejor las ovejas, ¿verdad? Pero mejor son los bueyes, ¿verdad? Hermano, entonces los propósitos de Dios, aunque el enemigo lo quiso estorbar, pero Dios terminó cumpliendo su propósito en Job. Proverbios 23:18. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. O sea, el enemigo, hermano, lo trata de que uno cortarle todas las bendiciones que tienes para tu vida, pero no te las van a cortar, hermano. Y no, porque no puede. Porque dice la Biblia que no para siempre se trilla el trigo. Así es la palabra de Dios, no para siempre se trilla el trigo. Quiere decir que llega un momento que el trigo se dejó de trillar, aunque es un proceso, ¿va? Como hablábamos ahí, que lo meten todavía a una prueba mayor, porque ya pasó las otras menores. Ya pasó esta prueba, ahora le vamos a dar una poquito más fuerte. ¿Cuántos quieren pruebas más fuertes? Ya como que no muchito así, no lo vieron muy convencido. Sí, es por la pero voluntad de Dios. nos las van a dar, hermano. Mira, nos las van a dar. Eso es lo que es la palabra. Mire, usted se perdió la enseñanza de ayer. Bueno, de ayer viernes, miércoles y del martes. Pero otra cosa, estaba rica la enseñanza, hermano, del martes y del miércoles. De veras, estaba sabrosa. No lo estoy que se sienta mal. Lo que le estoy diciendo es que la palabra estaba bien. ¿Y qué será, hermano, que cuando dice, yo he notado eso? Que cuando hay cosas buenísimas, como que la gente a veces se las pierde, ¿verdad? Como que no llega, no se sienta mal de que no llegó. Me refiero yo de que a veces que pasa así, hermano. Dice uno, hubo un espíritu bien precioso el martes en la casa, y la enseñanza empezó a fluir. Bien rico. También estuvimos con los hermanos ahí en Madera, porque estamos yendo a Madera. Entonces, mire, yo cierro ahí, Jeremías 29:11. Dice Dios,
porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. O sea que el propósito de Dios en la vida de uno, hermano, miren, los planes de Dios son buenos para nosotros. Y el propósito que Dios lo ha llamado a uno para nosotros es de bendición. Aunque al principio uno sienta, hermano, el proceso para llegar a esa bendición, pero al final, los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Planes de bien para tu futuro y no de calamidad. Mire, hermano, Dios lo quiere bendecir a uno en todas las áreas. En todas las áreas. Póngase de pie.